y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Miren ustedes esto tan importante que propugna nuestro preámbulo de la Constitución en un país que pues desafortunadamente está absolutamente dividido. O sea, nosotros tenemos un país que tiene un problema de división muy fuerte. Aquí cada uno jala para su lado y eso pues por supuesto no permite tener una visión de nación. Era lo que les decía yo cuando fui a la China, ¿no? Cuando fui a la China, 1.400 millones de personas poniéndose de acuerdo, imagínense. Entonces, es una cosa muy difícil, ¿no? Pero a mí me sorprendía ya que desde el taxista, el conductor, el, el panadero, en fin, todos hablando del mismo tema, que en este caso era la ruta de la seda en Xi'an. Y usted ahí se mete a documentos de la China y todos están hablando de la ruta y por qué es importante la ruta. O sea, hay como una concepción de unidad de nación muy interesante. Y miren ustedes, ¿para qué está este Estado? Pues nada menos y nada más que para asegurar a sus integrantes la vida. Colombia es el segundo país, ya les decía, más violento del mundo. Está generando alrededor de 14.000, 12.000 muertos cada año de manera violenta. La convivencia, pues ustedes saben todos los conflictos que tenemos en materia de convivencia, no solo en el marco del conflicto interno armado, sino también todo el tema de las infracciones de tránsito, de la violación de las normas de tránsito, de los conflictos que se generan por la violación a los derechos de los niños, a las mujeres, a los ancianos, a las personas en situación de discapacidad, a nuestros indígenas, a la población diversa, población LGTBI. Entonces, todos estos conflictos están ahí. El trabajo. Colombia es un país que tiene un índice de desempleo muy alto. Está en 2 dígitos, está en 12%. 12%, sumándole por ahí un 30% más, porque recuerdan ustedes que eso de ganarse usted menos de 350.000 pesos en el día y decir pues que usted no es una persona que está por debajo de la línea de pobreza es la cosa más falsa del mundo, ¿no? Entonces aquí se inflan las cifras para decir que si usted tiene por ahí un puesto de dulce o trabaja como empleado doméstico, pues ya no es pobre, o mejor, ya tiene trabajo. Asegurar la justicia. Lo que les decía, Colombia es un país que tiene un 28% de impunidad. La igualdad es uno de los países más desiguales del mundo. El conocimiento, no hay educación gratuita universitaria. Digamos, la calidad de la educación es muy, muy baja, sobre todo en la educación pública. En la educación pública, no tanto universitaria, porque las universidades públicas universitarias, la gran mayoría son muy buenas, sino en educación básica y media. Usted coge los 100 mejores colegios del país, no hay sino como, creo que de 100 no hay sino como 3 públicos, de resto todos son privados. Todos los 100 mejores colegios son privados. Eso pues ya pone de presente que el tema del conocimiento pues es un tema complicado. La libertad, la paz, por Dios, la paz que tanto queremos, que tanto añoramos, que tanto buscamos los convencidos que este principio rector y este derecho lo debemos buscar todo. Dentro de un marco jurídico, agréguele más a eso, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. La justicia tiene que ver con
la posibilidad de que se garantice la igualdad, que se garantice la justicia, que se garantice los derechos de las personas que más lo necesitan, cosa que pues, desafortunadamente no ocurre. Que esas personas en situación de discapacidad, que esas mujeres no sean violentadas, que esos niños no sean abusados. A eso se refiere un orden económico y social justo. Un orden económico justo tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? No en donde el grueso de la tierra y de los recursos está en un 10% de la población, mientras que un 80-90% de la población no tiene nada, ni tierra, ni bienes, ni riqueza. Eso no es un orden político, económico y social justo. Y por supuesto, comprometidos a la integración de la comunidad latinoamericana, que es una gran apuesta, ¿no? Miren ustedes que Estados Unidos y otros países están muy interesados en que Latinoamérica no se una. Y están muy interesados en que Latinoamérica no se una porque si nosotros hacemos una Unión Europea, por ejemplo, como hicieron los europeos que se reunieron todos en una sola moneda, pues ponemos a temblar el mundo, porque esta es una población de la cual dependen económicamente otros países. La mayoría de las materias primas salen de Latinoamérica, de nuestras selvas, de nuestros bosques, de nuestra tierra. El oro, la plata, el níquel, el coltán, el petróleo. Todos esos minerales, todas las materias primas salen de acá. Y por supuesto, si estuviéramos unidos, por ejemplo, podríamos hacer unas negociaciones con las multinacionales frente a la compra de ciertos medicamentos, de ciertos productos, ¿no? Y eso pues pondría a temblar al mundo y detendría tanta desigualdad, tanta inequidad que existe a nivel latinoamericano. ¿Qué significa que el pueblo de Colombia ejerza su poder soberano? La soberanía se refiere al poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. O sea, Colombia es un Estado soberano y es un Estado soberano e independiente porque no depende, entre comillas, ¿cierto? Porque aquí pues, nosotros somos unos arrodillados de Estados Unidos. No depende o es independiente en términos de el hecho de ejercer autoridad dentro de un territorio específico. Se supone que nuestro territorio es soberano, aquí no deberían haber tropas norteamericanas, que sí las hay, tenemos tropas, tenemos bases americanas al interior de nuestro país. Eso en términos de soberanía, pues no debería estar ocurriendo. ¿Por qué reside y recae en el pueblo? Porque este pueblo la puede ejercer de manera directa y ese ejercicio del poder de manera directa, pues lo hace teniendo la capacidad de elegir y de ser elegido. Pero además de eso puede delegar ese ejercicio directo de la autoridad a través de sus representantes, que son normalmente elegidos por voto popular, como ocurre con los alcaldes, los representantes de la Cámara, los senadores, los gobernadores, el presidente de la República. Y ellos, esos representantes que son elegidos, pues ejercen a través de los órganos que han sido establecidos por la propia Constitución Política. La propia Constitución Política ha construido unos órganos político-administrativos, como ocurre
ocurre con las alcaldías, las gobernaciones, la propia presidencia de la República, o los órganos legislativos como el Congreso, las asambleas departamentales o los consejos municipales. Entonces, cuando estamos hablando del ejercicio del poder soberano, lo estamos hablando en el sentido de que cualquiera de este país, ahí tenemos a dos compañeros cuatro compañeros que hacen ejercicio de ese poder soberano, porque lo representan en instancias de representación, valga la redundancia, como el Consejo o los resguardos, ¿ya? Son instituciones que han sido creadas para el ejercicio del poder soberano. El artículo primero del título primero, que refiere a los principios fundamentales de la Constitución política, va a señalar que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y por qué es un Estado social de derecho? Porque es que la anterior Constitución decía que Colombia es un Estado de derecho. Cuando usted le mete o le agrega el componente social, pues está diciendo que el Estado no solamente plasma los derechos en la Constitución política, sino que además tiene el deber de crear las condiciones para que esos derechos que están formalmente establecidos en la norma, que han sido vinculados en la norma jurídica, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la libertad, como el derecho al trabajo, a la educación, pues se materialicen. Por eso ese énfasis de Estado social de derecho. Y estamos organizados en forma de república unitaria. ¿A qué se refiere la república? Somos una república, somos un régimen republicano. Hemos optado por adoptar la democracia como una forma de gobierno, pero además somos unitarios en la medida en que hemos definido que existe un poder central, y ese poder central, pues por supuesto está delimitado mejor, pues está ejercido por una sola autoridad, que en el caso colombiano es el presidente de la República. Pero además es descentralizado. Y la descentralización, ustedes como administradores públicos lo saben, tiene que ver con una forma de administrar lo público. Y es que hay un gobierno central, pero además hay un gobierno descentralizado que se representa por las gobernaciones, por las alcaldías, por las asambleas y por los consejos. Y además por instituciones de ese nivel, así como tenemos una Contraloría General, tenemos una Contraloría Departamental, tenemos una Contraloría Municipal. Asimismo funcionan las Procuradurías General de la Nación, Procuradurías provinciales, ¿cierto? Y así la mayoría de las instituciones. Entonces, por eso somos descentralizados, o sea, no todo depende de la nación, no todo depende del poder central, del presidente de la República. Hay una descentralización que se hace para efectos de que esa administración pues llegue a los territorios, a los departamentos y a los municipios. Por eso esa descentralización, por ejemplo, implica autonomía de las entidades territoriales, ¿ya? Porque esa gobernación y esa alcaldía tienen autonomía en la ejecución del presupuesto, cosa que muestra en parte uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es que todos esos recursos que vienen para los departamentos y los municipios, pues, en ejercicio de la autonomía, pues terminan gastando en lo que a ellos les venga en gana. Y eso, pues, terminan los escándalos que hemos visto aquí con estos personajes en la ciudad de Neiva, desafortunadamente. Pero además es democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones que me afectan a mí
como quién va a ser mi alcalde, mi gobernador, mi senador, mi representante de la Cámara, mi presidente, mi vicepresidenta, pues tiene que ver con ese ejercicio de democracia participativa y por supuesto pluralista. Y el pluralismo tiene que ver con el reconocimiento de nuestra diversidad. Al punto, por supuesto, de que esta pluralidad está representada en parte en el Congreso al cual se le otorgan muy especialmente jurisdicciones para que tomen decisiones de acuerdo a sus usos y costumbres, sino que en lo político, por ejemplo, se les da unas curules para que ellos tomen también las respectivas decisiones. Y está fundada en el respeto de la dignidad humana. ¿Qué significa la dignidad humana, muchachos? ¿Qué les ocurre a ustedes que significa eso? Que haya respeto. Que haya respeto, ¿qué más? Que vivamos en un lugar adecuado para nosotros, que vivamos con todas las condiciones que nos merecemos. Con lo básico, con las cosas mínimas, ¿no? Que haya como una libertad, como una... que se respete el buen nombre, una dignidad, que se respete el buen nombre de la persona, que sí. Bien. Convivencia, integralidad, ¿quién más? La dignidad humana, de acuerdo a Immanuel Kant, el filósofo alemán de Königsberg, tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de hacer lo que quiera con mi vida sin ninguna limitación distinta que los derechos de los demás. ¿Qué es lo clave de la dignidad? Es que esa dignidad se ejerza con absoluta libertad. No es digno aquel niño de La Guajira que no puede sobrevivir porque no tiene alimento y muere de física hambre. No es digno aquella persona que quiere trabajar y no tiene la oportunidad de hacerlo. No es digno la mujer maltratada, el niño en la calle, el anciano, la persona en situación de discapacidad, la víctima de la violencia. Ellos no tienen dignidad y es una función del Estado y de hecho es un principio fundamental del Estado garantizarle la dignidad entendida desde luego como la capacidad que tendríamos nosotros de decidir nuestro propio destino sin ninguna limitación distinta a los derechos del otro. Que yo pueda ejercer mi autonomía porque tengo trabajo, porque tengo cómo alimentarme, porque puedo decidir cuál profesión quiero tomar, porque además de eso decido y escojo con quién me quiero casar, a dónde quiero vivir, cuántos hijos quiero tener, porque hay un Estado y hay unas condiciones sociales que me facilitan que yo pueda hacer eso. No hay dignidad cuando se consolida la desigualdad, cuando la inequidad es el pan de cada día, cuando hay más de 20 millones de personas en Colombia que sufren de nuestra indiferencia, que sufren como producto de la corrupción, que se roba los recursos
que están precisamente asignados por el Estado para cumplir con esa finalidad y con ese propósito creado allí en la propia Carta Magna, en nuestra Constitución Política, para que se respete y se haga respetar nuestra dignidad, para que tengamos todos trabajo y para que además, de acuerdo a lo que decía la propia Revolución Francesa, seamos solidarios con las personas que integran esta comunidad, esta tierra, este paraíso terrenal que nos ha entregado la vida para vivir acá, pero pues que desafortunadamente, contradiciendo otro principio fundamental de la Constitución Política, aquí ha prevalecido el interés particular sobre el interés general. ¿Cuál es el interés general? Pues que vivamos todos en dignidad, que vivamos todos con opciones laborales, que tengamos garantizado el mínimo básico, alimentación, de vivienda, de oportunidades de empleo, y que en esa lógica y que bajo esas posibilidades pues podamos ejercer libremente nuestra dignidad sin ninguna limitación distinta que los derechos de los demás. Cuando hablamos entonces del Estado, nosotros hacemos referencia al Estado. Es una organización jurídica y políticamente considerada que se asienta en un territorio de la cual hace parte una comunidad humana que tiene una particular forma de organización política y jurídica en la que existen unas instituciones que nos gobiernan, que tienen el poder de la autoridad, que debería ser entendida, no como esa autoridad desafortunada que mata, que masacra, que cercena los derechos, sino que el Estado tiene la autoridad en cuanto garantiza esos principios fundamentales de dignidad, de igualdad, de libertad. Ahí es donde está la verdadera autoridad del Estado, no con el ESMAD, con el ejército y con la policía. Ellos son la última razón de ser. O sea, se utiliza la fuerza cuando no hay otra opción, pero las opciones están dadas: del empleo, de salud, de vivienda, de la educación. Te aseguro que una gente que tiene garantizadas esas cosas no va a salir a protestar. Pero cuando nada de eso existe, pues, ¿qué espera uno? En esa medida, entonces, esa autoridad y esa potestad de ejercer el derecho, de producir normas para regular los comportamientos sociales, pues va a implicar que dentro de ese Estado exista un ejercicio de la autoridad, tanto interna como externa, en ese territorio, puesto que él mismo no tiene un propósito distinto que buscar el bienestar general. O sea, cuando usted le dice, mire, es que el Estado debe buscar el bienestar general y encuentra que 20 millones de personas se encuentran en la línea de pobreza, pues usted debe decir, aquí no está pasando nada, aquí tenemos que replantear la mayoría de las cosas porque no estamos garantizando esa finalidad de el bienestar general. Y el bienestar general, que en últimas podría decir es sinónimo del ejercicio de la dignidad, pues lo que implica es la satisfacción de necesidades, de intereses, de libertades y derechos de ciudadanas y ciudadanos. Por ello, entonces, debemos entender el Estado como aquella forma de organización política y administrativa de la sociedad que está integrada por una población, por un territorio,
por una soberanía que tiene un reconocimiento internacional y que es producto, por supuesto, de esa voluntad popular y a cuya autoridad, por supuesto, están sometidos los habitantes de ese territorio. Toda esa autoridad, por supuesto, está orientada por un marco legal que se establece precisamente en la Constitución política, la ley y los tratados internacionales que son reconocidos por el Estado. El territorio está delimitado por unas fronteras que pueden ser terrestres, marítimas, aéreas e incluyen el subsuelo. Y por eso todas estas fronteras generalmente se establecen por motivos históricos y políticos y toman como referencia los ríos, las cordilleras o se basan en coordenadas geográficas. En esa medida, entonces, el Estado estaría compuesto por una población, por un reconocimiento internacional, por una nación que en últimas es la identidad colectiva del país, lo que hace que nosotros seamos lo que somos, con un sistema legal que está derivado por la Constitución política y por las leyes que lo desarrollan, por un conjunto de burocracias, o si se quiere, institucionalidad política que actúa de acuerdo con las facultades y responsabilidades que son legalmente asignadas. Por supuesto, con un territorio, una soberanía. Esos son, digamos, como los elementos generales del Estado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué es entonces la población? A propósito de los elementos del Estado. La población es un conjunto de individuos que se encuentran subordinados a una autoridad fundamental del Estado, ya sea por nacimiento en ese territorio o por haber adoptado la condición cuando se ha aceptado, por ejemplo, la nacionalidad. Según Acto Legislativo 01 del 2002, por medio del cual se reforma la Constitución del artículo 26 de la Constitución Política, son nacionales colombianos. En primer lugar, nosotros podemos tener la nacionalidad por nacimiento. Entonces, ¿quiénes tienen la nacionalidad por nacimiento? Pues los que han nacido en Colombia. Son todos los naturales de Colombia que con una o dos condiciones. Que el padre o la madre haya sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de los padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Si hay una nacionalidad por nacimiento, yo me casé con una gringa, tuvimos hijos en Estados Unidos, por el solo hecho de ser yo colombiano, mis hijos son nacionales colombianos. Esa, digamos, nacionalidad por nacimiento tiene que ver con eso. Usted puede haber nacido en otro país, pero es hijo de un colombiano, se entenderá que es colombiano. Y como nosotros tenemos la posibilidad de tener doble nacionalidad, pues en el caso de que les decía de la gringa, me casé con la gringa, entonces mis hijos en Estados Unidos serían americanos, pero además tendrían el pasaporte colombiano y serían también colombianos, tendrían esa doble condición. O que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Entonces también, ambos son españoles, pero el español ya habían dado el reconocimiento de ciudadano colombiano, vivía en Colombia
y sus hijos nacieron en España, entonces tendrían también la posibilidad de tener la doble nacionalidad. También los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en territorio colombiano o registraran en una oficina consular de la República. Entonces, esa es otra opción. Entonces, si los padres están domiciliados en la República en el momento, bueno, si los hijos, perdón, de padre o madre colombianos nacen en tierra extranjera, pero son registrados en una oficina consular de la República de Colombia como colombianos, entonces se obtiene la nacionalidad. La segunda opción es la adopción. Entonces, son padres extranjeros, pero ellos adoptan a un niño a través del canal del ICBF. Entonces, en ese proceso de adopción, pues pueden ser colombianos, así los papás sean de otro país. También son los latinoamericanos y el Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad puedan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establece. Entonces también los latinoamericanos y el Caribe tienen esa posibilidad. Y también los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorio fronterizo con la aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Entonces, también los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos son nacionales. Bueno, ahora hablemos del territorio. El territorio es el elemento físico material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce ese poder del Estado. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia? ¿Saben cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia? 1.100.000 kilómetros cuadrados. Imagínense. Una cosa grandísima. Somos el doble del territorio de Alemania, el doble del territorio de Francia, el doble del territorio de España. Somos 11 veces Corea del Sur o Corea del Norte. Somos una quinta parte de la India, una quinta parte de la China, de Rusia. Rusia tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, 17 millones de kilómetros cuadrados. Es una cosa loquísima, pero es el país más grande del mundo. El territorio entonces es precisamente en donde se asienta esa población y es un espacio, es un ámbito espacial, geográfico, dentro del cual se ejerce ese Estado. El territorio pues tiene unas implicaciones de carácter social, cultural, político. Y en esa medida, tal como lo señala la propia Corte Constitucional, hay situaciones en donde la propiedad del territorio es colectiva, como cuando ocurre con los grupos étnicos en los territorios. O en el caso específico de las comunidades indígenas, que tienen como característica fundamental que es un territorio de carácter imprescriptible. Esto quiere decir que así lleve usted 50 años en ese territorio no va a ser suyo, siempre va a ser del Estado. Es inalienable, o sea, un indígena no puede decir que está en un resguardo, no puede decir, oiga, le vendo este pedazo, ¿no? Porque eso no es de él, eso es de la comunidad, de todos.
Exacto. La consideración de la ancestralidad como título de propiedad, ¿no? ¿Por qué son dueños ellos de semejante territorio? Pues porque ellos eran los que estaban aquí antes de que llegaran los españoles. Por eso el criterio de ancestralidad. El concepto de territorio no se restringe a la ubicación geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino que además se asocia al concepto más amplio del ámbito cultural de la comunidad, la posesión ancestral de las tierras que habita la comunidad es un elemento importante para la titularidad del derecho al territorio colectivo. Sin embargo, cuando la comunidad pierde esa posesión por motivos ajenos a su voluntad, como por definición sucede en el caso de desplazamiento forzado, el Estado mantiene la obligación de propender por la recuperación de su territorio y velar porque se haga efectivo el derecho al retorno. En caso de que esto no sea posible, iniciar los trámites y adoptar las medidas necesarias para que la comunidad obtenga tierras aptas para mantener sus tradiciones y desarrollo de su propia vida buena. ¿Qué es entonces esa soberanía nacional de acuerdo a lo que dice la propia Corte Constitucional? La soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concedidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución solo es posible en el ámbito planetario, ha sido necesario adoptarla como una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren. O sea, hoy día un Estado no puede decir, no, es que yo soy interdependiente, yo soy autónomo, pues. Como lo que está haciendo Rusia, ¿no? Rusia dice, no, pues yo me agarro a pelear con el que sea, porque yo el dueño del billete, yo tengo gas, bombas atómicas. Hoy tienen sitiado a Rusia, lo están, digamos, bloqueando por todos los sitios y en cualquier momento revienta el tema. Solo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia, el entendimiento y garantice el futuro inexorable de la comunidad. Entre las normas del derecho internacional han trazado para limitar el alcance de la soberanía se encuentran las prohibiciones elementales. ¿Qué es lo que prescribe el derecho internacional? El uso de la fuerza o la que ordena a los estados a abstenerse e intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Se llama la autonomía de los estados. Esto es muy importante, ¿no? Usted no puede utilizar la fuerza o ordenar a los estados a abstenerse e intervenir en asuntos internos de otras naciones. Norma que impone el respeto recíproco de los actos soberanos. Pero además de estos principios básicos, constituyen límite al ejercicio de la potestad estatales todas aquellas obligaciones que al emanar de normas internacionales vinculan a la comunidad. Hay conceptos que se desarrollan en el marco de este ejercicio. El concepto de gobierno, el concepto de nación y el concepto de república. ¿Qué se refiere entonces al gobierno? El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado, es decir, es el conjunto de órganos a los que institucionalmente se les ha confiado el ejercicio del poder político. Ese es el gobierno. Y está también la nación. La nación es el conjunto de personas de un territorio y regidos por un mismo gobierno que pueden compartir costumbres, idiomas, aspiraciones, creencias, historia, raza, y que son reconocidos como integrantes de un mismo país. También hace referencia a la entidad jurídica y política que representan, que en este caso es la nación.
Y la república, pues está relacionada con una forma de gobierno que es un gobierno de carácter representativo en el poder, que reside en el pueblo y que está personificado, como les dije al comienzo, con un señor que es el presidente, que cumple dos funciones en nuestro caso, que es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Es elegido, como todos sabemos, por votación popular, en el caso colombiano, y en el caso de otros países por un parlamento para un periodo determinado por la ley. En esa medida, al ser una república unitaria y descentralizada, el país busca preservar la unidad nacional. Pues por un lado centraliza el poder político, pero los poderes del Estado se aplican en todo el territorio. Por eso cuando sale una ley del Congreso, no sale para Bogotá ni para Neiva, no, sale para todo el país. Cuando la Corte Constitucional decide algo, no es solamente frente a ese caso, sino en los fallos erga omnes, pues está fallando para todo el país. Cuando el presidente saca un decreto, pues no es un decreto para una sola zona, sino que generalmente son decretos que aplican en todo el país. Pero para el cumplimiento de esas funciones traslada competencias y recursos a los organismos territoriales, que es lo que ya veníamos hablando de lo que se conoce como la descentralización. Estos conceptos de república unitaria, descentralización y autonomía pues han sido desarrollados por la Corte Constitucional en sentencia C-1051 del 2001. Y la Corte ha dicho que la república unitaria implica que existe un solo legislador y que esa descentralización es la facultad que se otorga a entidades diferentes al Estado para gobernarse por sí mismas a través de la radicación de ciertas funciones en sus manos de autonomía, que significa la capacidad de gestión independiente de los asuntos propios. Por ello, etimológicamente hablando, la autonomía significa autonormarse. Por eso en el departamento pueden sacar ordenanzas, en el municipio acuerdos. Y las consecuencias de esa autonomía pues están relacionadas primero con la capacidad de dictar normas. Segundo, con la capacidad de la comunidad de designar sus órganos de gobierno. Y tercero, con el poder de gestión de sus propios intereses. Y finalmente, suficiente